Empezá y cerrá tu viernes con un cafecito en la biblioteca. Podcast, libros al oído. Cuentos breves, poesías intensas, crónicas de la vida irreal y música con historias. Podcast, libros al oído, le agrega al fin de sugerencias para disfrutar leyendo. Los viernes a las 9:30 y en trasnoche inaugurando el sábado a las 0:30 por De la Calle 879. Podcast, un programa del escritor Edgardo Ariel Ferra. Libros al oído. La radio invita. Yo sé leer, cuentan crónicas bien fundamentadas que decía en aquel pizarrón de un aula, de una escuela derruida en Bolivia, que sirvió de calabozo para los últimos momentos de vida del Che Guevara. Cuentan también las mismas crónicas que una maestra de aquella escuela que vivía en una habitación contigua al aula le llevó algo caliente de comer al Che, que prácticamente agonizaba esperando el momento de su muerte. En ese instante, el Che Guevara le dijo a la mujer que le traía su plato de comida que sería el último. C va con acento. La maestra perpleja miró el pizarrón. Yo sé leer, le dijo el Che. Es una señal, es un momento en la vida y en la muerte, es una posición ante la propia cultura, ante la propia identidad, un momento de coraje definitivo. Lo que decía Mempo Giardinelli también articula con aquel gesto. No hay peor violencia que el proceso de embrutecimiento sufrido por un pueblo que no lee. ¿Qué leer? ¿Cuándo leer? ¿Y cómo? Son caminos que cada quien recorre según su inteligencia, sensibilidad, necesidades y expectativas, según las ganas y los tiempos personales, para decirlo en criollo. Y no es el punto en este programa instalar dogmas, sino sugerir opciones y fomentar el disfrute de la lectura. Que el libro sea presencia amigable y continuada en nuestras vidas, una opción de ocio creativo, de libertad de pensamiento y verdadera comunicación. Te damos la bienvenida con la misma gratitud y afecto que sentimos por los libros. Somos Podcast, un café en la biblioteca. Espacio del Aleph, juego y fundamento. Espacio del Aleph, para leer más, escribir mejor y disfrutarlo. Espacio del Aleph, talleres como nunca viviste. 291-575-0289. Espacio del Aleph. El 40% de las personas en todo el mundo no tiene acceso a la educación en su lengua originaria, la que mejor hablan o más entienden, la lengua que atesora sus historias y que resguarda su identidad. Sea por los canales de la educación formal o por la invasión de terminología y modismos, el lenguaje, que es el órgano constitutivo del pensamiento, a casi la mitad de los hablantes del mundo se nos desplaza para que hablemos el idioma que imponen las culturas dominantes en lugar de la lengua materna. Así el español pierde terreno ante el inglés, por ejemplo, como perdieron los pueblos originarios de América con la invasión de los europeos.
Es importante fomentar el uso de las lenguas maternas, tanto en la escuela como en la vida cotidiana, para promover la inclusión y la educación en la sociedad. El Centro PEN de Argentina, poetas, ensayistas y narradores, nos regala un audio en el cual 4 hablantes dicen lengua materna en su idioma nativo: quechua, gununa, cuna, guaraní y huarpe. Vamos a empezar a transitar en podcast algunas de estas importantes consignas en cuanto al rescate no solo de los libros tradicionales consagrados por el mercado y la influencia de las editoriales, sino estas imprescindibles modalidades que hacen a la preservación de nuestra identidad. Después nos vamos a ir a modo de flashes en el aire de la radio un rato a Cuba con una de las editoriales que hace 20 años viene trabajando en el rescate de la poesía, la narrativa y la dramaturgia en todo el Caribe, y después nos vamos a hacer una pasada por los Estados Unidos, donde el hábito de consumir la novela policial y de suspenso también ha dejado importantísimos autores y ha hecho una huella en los lectores de todo el mundo. Vamos por ahí entonces. Hablemos nuestras lenguas maternas. Rimarinachej, mama, rimaininchista, tukuninchis. Quejechat, quinena yajech. Suñe, Jami Guateque, Huarpe, Milcayac. Mi nombre es Daniel Alberto Cruz Bermúdez, coordinador de Ediciones Aldabón. Aldabón es el sello de la Asociación Hermanos Saiz en Matanzas. Es una editorial dedicada a publicar y promocionar a los jóvenes escritores. Para ello contamos con una serie de colecciones de poesía, narrativa, ensayo, novela. Aldabón se ha caracterizado también por hacer selecciones de narrativa, selecciones de poesía también. Se hizo la antología La calle de Rambó, que agrupa a todos los jóvenes poetas del país hacia el año alrededor del 2012-2013. También está la colección Ínsula Barataria, que son antologías personales realizadas a grandes poetas. Dentro de ellos tenemos a Laura Ruiz Monte, a Alfredo Saldívar Muñoz, tenemos también a Israel Domínguez, y además también se hizo una selección de jóvenes 15 jóvenes narradoras, donde están las principales narradoras jóvenes del país. Para ello también contamos en plan con una selección de jóvenes dramaturgas, 15 jóvenes dramaturgas cubanas, las más importantes en estos momentos, que también es el género que nos faltaba un tanto como promocionar a la hora de hacer selecciones. Heaven, I'm in heaven. Cientos de compilaciones de cuentos, relatos y novelas de suspenso pueden conseguirse en librerías y bibliotecas para llevarnos de la mano por la pericia narrativa de Ellery Quinn, Isaac Asimov, Patricia Highsmith, Stanley Elling y otros en el libro La crema del crimen, los mejores cuentos de misterio y de suspenso, en el que el compilador Josh Patcher le pidió a los propios autores que seleccionaran ellos mismos su mejor cuento. El libro ofrece una presentación de cada autor en torno al cuento que ha elegido, que contiene formas muy interesantes y estimula la lectura de cada obra. La crema del crimen es una joya de la literatura de suspenso. Encontraremos cuentos cortos de altísima calidad creativa, excelentes narraciones, buena definición de personajes y un suspenso permanente en cada línea. Hoy la librería mediática leyó al mundo y se fue a Estados Unidos a conocer los grandes maestros del suspenso y del relato policial, y nos acompañaron musicalmente Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, con su jazz y sus inconfundibles voces, que muchas veces acompañaron también las versiones cinematográficas de las tradicionales novelas del género policial de los años 40 y 50. Podcast. El programa de radio para leer. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Este es un grato momento, el cafecito en la biblioteca,
invita a la radio y habíamos hecho una travesía que arrancó por las voces de hablantes de lenguas originarias. Después seguimos en Cuba con la editorial Aldabón, que hace 20 años por todo el Caribe viene diseminando poesía, narrativa y dramaturgia. Están sus catálogos para constatarlo y para enriquecernos. Toda vez que querramos acudir al dato, podemos recabar en internet y podemos disfrutar de las producciones de editorial Aldabón. Después nos fuimos a Estados Unidos para recorrer algunos nombres y algunos títulos de la novela policial y de suspenso. Y ahora mismo, vamos a regresar a la Argentina, porque la narrativa bien disfrutada empieza por casa. Vamos a escuchar el microcuento El devorador australiano, de nuestra querida Ana María Shua, una de las referentes internacionales en microficción, una gran narradora, cuentista, novelista, guionista de cine, y le va a poner su voz, como en muchos de los textos que escucharemos en este ciclo de podcast, Cristina Baridón. Después de escuchar El devorador australiano, vamos a un pequeño pasaje donde Ana María Shua nos comenta y nos recomienda algunos de los títulos que le hacen amar a la lectura. Podcast. La lectura como una opción de ocio creativo. Dice la profecía que morirá poco después de que los hombres hayan visto su rostro por primera vez. Chirunir cara de perro mata, devora y se oculta. Pero cuando la sequía hermana a todos los seres vivientes alrededor de los pozos de agua, Chirunir no puede evitar que lo vean bebiendo con desesperación. Furioso, jura matar a todos aquellos que lo han visto, para borrar su memoria de la faz de la tierra. ¿Qué son los hechos sino el recuerdo de los hechos? ¿Qué importa lo que acaece sin memoria? Pero el hombre tiene la facultad de nombrar, y quien nombra, registra. Es inútil que mate a los testigos. Chirunir morirá traspasado por la fuerza del relato. Podcast. La mejor escritura se sostiene por sus entrelíneas. De alguna manera mi infancia tuvo que ver con la colección Robin Hood. Y en la colección Robin Hood yo leía los libros destinados a las chicas, pero también a los varones. Entonces leía todos los de Louisa May Alcott con mucho placer y alegría, identificándome con esas chicas jovencitas que tenían sus historias de amor y las relaciones familiares y lo que pasaba entre ellas. Y por otro lado leía los libros de aventuras como Colmillo Blanco y como toda la serie del Príncipe Valiente. Una vez me encontré con un escritor que me decía que el mundo se divide entre la gente a la que le gusta Colmillo Blanco y la gente a la que le gusta el Ulises de Joyce. Yo soy de los de Colmillo Blanco y en todo caso los dublinenses, mucho más que el Ulises. Yo quiero hablar de toda la literatura del boom que fue tan importante para mí en los años 60-70. También es una cuestión generacional, así como nos criamos con la colección Robin Hood. En nuestra adolescencia lo más importante fue el boom. Y bueno, qué mejor representante del boom que 100 años de soledad, ¿no? La antología del cuento extraño, compilada por Rodolfo Walsh, Coetzee, el maestro de Petersburgo, el premio Nobel. Podcast, donde los menos vendidos son los más leídos. Pasaron en podcast Libros al Oído, Cristina Baridón dando voz a El devorador australiano, microficción de Ana María Shua, de su libro Todos los universos posibles, y posteriormente la propia autora recomendando libros de otros
autores. Otras. Vaya palabra. Algún día, pensamos, el otro no será la amenaza que tenemos que temer o la competencia que debemos eliminar, sino ni más ni menos que un semejante, alguien diferente, alguien diversa, de quien aprender y con quien compartir camino. Podemos tomarlo así, construir desde eso, no tener ninguna vergüenza y ningún temor de sentirnos un bicho raro por haber elegido amar. El tema musical del programa de hoy corre por cuenta del talento autoral e interpretativo de Luis Eduardo Aute y nos remite a estas cosas que estábamos diciendo. Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión. Porque sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. También pudiera ser que me esté volviendo loco, porque me pegó el siroco de la levedad del ser. ¿Y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza? Por creer que la belleza no se rinde ante el poder. Y así sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. Y puestos a elegir entre el oro y el Parnaso, yo me pido ser payaso, mago, acróbata o faquir, o acaso un elixir con orgiásticas burbujas, o la bola de las brujas donde sueña el porvenir. Porque sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. Prefiero amar, casi una declaración de principios de este programa, el tema musical de hoy de y por Luis Eduardo Aute. Las músicas que nos acompañaron como leitmotiv en las cortinas musicales, apertura
y el cierre que va a venir del programa a cargo de Supernova Jazz Trio. Muchísimas gracias a esta valiosísima agrupación de Bahía Blanca que nos facilitó su talentoso material para nuestro ciclo. Ya viene el cuento del final en podcast. Quédate. Gracias por estar compartiendo esto y hagámoslo juntos. Contactanos cuando quieras al 291-575-0289. Muchas gracias. Podcast. Un café en la biblioteca. La radio invita. Este es un cuento propio que se titula Golpe de suerte. Que se calle ese perro de una vez por todas, escribió Julio en un papel. Deslizó la nota bajo la puerta del departamento de enfrente y al volver a acostarse, los aullidos cesaron. Cuando salió a trabajar, vio a su vecino sacando al perro en una bolsa. Se ahogó con un papel, maldijo el hombre. Encima, los basureros pasan recién mañana. A la hora del almuerzo, en el bar de siempre, Julio escribió Marisa en una servilleta. Al volver a casa, coincidió en el ascensor con esa mujer que le atormentaba el deseo. Todo acabó en un desparramo de latas de cerveza, restos de pizza y preservativos usados. Julio sospechó que lo que escribía anticipaba la realidad o podía inducirla. A la mañana siguiente anotó en un papelito 004 y se jugó medio sueldo a las 3 quinielas vespertinas. Su número fue noticia, ya que salió en todas. Por la noche se dedicó a celebrar. Deambulaba borracho cuando tropezó con la pareja que salía de un hotel. Eran su cuñado y un travesti. Cada quien siguió su rumbo. A los 3 minutos le ingresaba un mensaje de texto. Discreción, Julito. Si sabe Sonia, me despelleja. Sin dejar de caminar ni de reírse, él escribió la respuesta en su propio móvil. Seré una tumba. Mientras el camión de la basura le pasaba por encima, Julio sintió que lo aplastaba el peso de la ciudad exhausta. Latas de cerveza que habían sido brindis, restos de pizza, preservativos usados, boletas de quiniela rotas por perdedores con mejor suerte que la suya, y el perro, medio muerto, que vomitaba papel y salía chillando de una bolsa, y otros indicios de que el destino a veces puede leerse, pero nunca se puede escribir. Espacio El Aleph, juego y fundamento. Espacio El Aleph, para leer más, escribir mejor y disfrutarlo. Espacio El Aleph, talleres como nunca viviste. 291-575-0289. Espacio El Aleph. Empezá y cerrá tu viernes con un cafecito en la biblioteca. Podcast. Libros al oído. Cuentos breves, poesías intensas, crónicas de la vida irreal y música con historias. Podcast. Libros al oído le agrega al fin de sugerencias para disfrutar leyendo. Los viernes a las 9:30 y en trasnoche inaugurando el sábado a las 0:30 por De la Calle 879. Podcast, un programa del escritor Edgardo Ariel Ferra. Libros al oído. La radio invita.